Muy buenas, chavales de gente de juventud acumulada. Ya me conocéis, mi nombre es Javier Cordero y soy en este caso profesor de dibujo y pintura. Cursos que estamos dando para el programa de actividades saludables para mayores de 55 años. Actívate en casa. En mis clases suelo intentar hablar, tener dos partes, una un poco más teórica y otra una parte más práctica. En los anteriores cursos os hablé del tema de sombreado y hablé sobre los estilos artísticos dentro de la historia del arte, centrado en el románico y en el gótico. Hoy voy a hablar de otros dos grandes estilos artísticos, posiblemente a nivel pictórico de los más importantes, que es el Renacimiento y el mundo barroco, pero siempre lo intento dar con unas nociones muy prácticas y para que veáis que aparte de los diferentes artistas que hubo, cada etapa, digamos, estuvo condicionado por una intención, una técnica que todos los artistas de esa generación digamos, se acogieron, pero estaba dentro de una necesidad de expresar, pero también de unas costumbres, de unos usos, de unas modas y de unas exigencias que los que pagaban o el público en general le pedían a los propios artistas. El Renacimiento es un estilo que se engloba en el siglo XVI. Bien, el Renacimiento es un estilo que, un estilo artístico, una corriente artística que se caracteriza principalmente porque la figura principal, el motivo por la que se hacía arte era el cuerpo humano, la persona. Ya no se le daba tanta importancia al tema religioso, a Dios y a los santos, sino que la figura humana cobró protagonismo. Pero a diferencia de los anteriores estilos, el románico y el gótico, en el que lo que predominaba era la historia, aquí predomina la figura humana y sobre todo en sus dos vertientes. Una es en su forma más bella, la representación del ser humano en su forma más bella como centro del universo, pero también de una manera muy idealizada. Pero aparte de la figura humana, entraba siempre dentro de una serie de temáticas. Seguía todavía en boga, porque eran los que pagaban, la temática religiosa y mitológica. Era todavía muy usado los temas religiosos para representar las historias y tener ese punto didáctico, pero ya os comento sobre todo pivotando sobre el cuerpo humano. Pero apareció un concepto nuevo que era el retrato. Digamos que se empezó a realizar una serie de retratos, evidentemente los que pagaban eran los que predominaban, los reyes y sobre todo la aristocracia creciente y adinerada pagaban a los artistas para que les hicieran retrato. Entonces apareció un concepto nuevo sobre la pintura en retratos y también una temática historicista. Ya no solo contaban las historias bíblicas, sino también el rey y los adinerados pagaban para que contaran alguna parte de lo que es la historia. Pero lo que más definía a los del Renacimiento era el dominio de la perspectiva. La representación tridimensional llegó a ser una obsesión para los artistas y los pintores de Renacimiento. En algunos cuadros incluso era el motivo principal. Ellos intentaban que alardeaban del conocimiento tridimensional, de lo que es la perspectiva en sus cuadros. Entonces
casi lo importante del cuadro era la capacidad que tenía el artista en crear, en representar digamos, esa tercera dimensión que casi estaba vetada en el románico y en el gótico. ¿Cómo utilizaban esa representación tridimensional? Sobre todo se apoyaban en dos, principalmente en la arquitectura. Todos los motivos, incluso una anunciación religiosa que teóricamente se realizó en un pesebre, pues le colocaban en una plaza romana con arcos, con suelos llenos de baldosas, con edificios. ¿Por qué? ¿Por qué trasladaban esas escenas que antiguamente se identificaban en otro sitio o realmente ni se identificaba en la arquitectura? Porque la arquitectura ayudaba a crear puntos de fuga, ayudaba a esa sensación, digamos, aérea, para que cuando tú veías esa imagen te diera la sensación de que el cuadro era muy profundo. Y el otro recurso que utilizaban para digamos, crear esa tercera dimensión era el paisaje. El paisaje, digamos, fondos de montañas, ríos, árboles, bosques, ciudades a lo lejos, ayudaban no solo a crear un escenario más o menos real o lógico para la escena que digamos, que estaba representando, sino que se utilizaba también para crear esa profundidad. Si se pinta unos árboles grandes digamos, en primer plano y luego unas montañas con unos árboles pequeños, esa diferencia de escala provocaba que el cuadro tuviera profundidad. Otra característica del Renacimiento era el protagonismo del desnudo. El desnudo estaba absolutamente vetado, ni siquiera para temas mitológicos o temas religiosos estaba completamente vetado. Entonces aquí aparece el desnudo, pero no era un desnudo muy explícito, digamos que se utilizaba el desnudo en temas mitológicos o incluso religiosos, digamos que vírgenes que amamantaban al niño, pues ahí se incluía algunos elementos de desnudo. Pero aparte del desnudo, los artistas lo que querían era demostrar sus habilidades a nivel, digamos, sus conocimientos anatómicos. Entonces había verdaderas obras en las que, indiferentemente de la calidad técnica o indiferentemente de la temática en cuestión, era una especie de demostración del conocimiento anatómico de la persona en cuestión, sobre todo, por ejemplo, en crucifixiones en el que se dibujaba o se esculpía. Si no solo nos limitamos a la pintura, o se esculpía las venas, los poros, las marcas, los tendones, absolutamente todo. La otra característica importante del Renacimiento era que el dibujo y la línea perdieron importancia, como tenían en el gótico principalmente, frente a otros intereses que, digamos, tanto los que pagaban como los que, digamos, la gente que lo veía mostraba más interés, y era por la luz y el color. Importante el cambio sustancial que anteriormente era la línea digamos, la línea principalmente era lo importante, y aquí era el color y la luz lo que importaban. Y dentro de este juego de luces, pues por lo tanto empezó a desarrollarse más en lo que eran los juegos de los volúmenes, de las luces y lo que son las sombras. Las técnicas pictóricas del Renacimiento empezó, ya os digo que era del siglo XVI, empezó dibujando sobre tablas. La primera parte del siglo XVI los artistas se pintaban principalmente en tabla y en técnica del temple. Ya os comenté que era con yema de huevo. Pero en la segunda mitad del siglo XVI ya se desarrolló ampliamente lo que era el lienzo y la pintura del caballete, y ya se empezó a trabajar con óleo. El temple era una pincelada más plana, con un secado más rápido,
y el óleo, al poder permitir más capas superpuestas y veladuras, obtenían una pincelada mucho más suelta, pero con un secado más lento. Bueno, y ahora vamos a hablar de la pintura barroca, la segunda parte de este bloque, que es una pintura que es posiblemente la más conocida de todas las que, digamos, cuando vamos a un museo, al Prado, una pinacoteca, es posiblemente el 80% de los cuadros que podamos ver están centrados precisamente en esta época, porque la pintura, sobre todo la pintura, se desarrolló ampliamente con digamos, la invención del óleo y del lienzo, pero es un estilo artístico que se engloba en el siglo XVII. Vale. En esta época, aparte de la temática religiosa que siempre ha dominado durante toda la historia del arte, porque al fin y al cabo eran los patronos los que pagaban mejor y todos los artistas buscaban el mecenazgo de los obispos, papas e iglesia en general, aparte de los temas religiosos y mitológicos, que también eran demandados por reyes y la iglesia, aparecen una serie de nuevos géneros que no se habían desarrollado hasta el siglo XVII. No sé si os chocará. Por ejemplo, hasta el siglo XVII, hasta la época barroca, no se hacían cuadros de bodegones. Los bodegones, que consideramos que es una técnica que se usa para el aprendizaje, en esta época digamos, cobran una entidad suficientemente importante como para que sean motivos de obras independientes e individuales solo para representar el bodegón. Otro de los motivos, otro de los géneros, de las temáticas que no se habían dado como elemento individual son los paisajes. Hasta ese momento, hasta el siglo XVII, el paisaje estaba englobado en otro tipo de temática, pero un lienzo solo exclusivamente paisajístico, en el que no tenga una representación, ninguna otra historia que contar, no apareció hasta la época barroca. Ya citamos que en el Renacimiento sí que se empezó a hacer el retrato, pero es en esta época cuando todos los artistas digamos, se vuelcan en el retrato, sobre todo porque era una gran fuente de ingresos, pero a nivel creativo también intentaban aportar digamos, su arte en las obras de temática de retrato. Y apareció otra temática, otro género que tampoco se había dado hasta ese momento, que era el costumbrismo. Se habían hecho obras históricas en las que se dibujaba alguna batalla, alguna victoria, pero los temas costumbristas no se habían dado hasta esta época. Y cuando digo costumbrismo, son los típicos cuadros de una mujer cosiendo, un alfarero trabajando, o simplemente el interior de una taberna con gente bueno, pues bebiendo o cantando, o gente trabajando en el campo. Este estilo costumbrista, digamos, fue desarrollado digamos, posteriormente en otra parte de la historia, con más difusión, pero aquí apareció esa técnica. Y el barroco lo asociamos con los claros y los oscuros, pero lo que predominaba principalmente era la luz y el color, era lo importante. Es verdad que algunos artistas, la luz en realidad era la ausencia de luz, eran cuadros muy tenebristas, ahora hablaremos de ello, pero lo que define el barroco era la luz en toda su representación y en todas sus apariciones, ¿vale? Entonces, los contornos en el gótico, que casi eran dibujos de cómics, en un dibujo con una línea negra que perfilaba el contorno, y en el Renacimiento, que empezó a desaparecer, aquí en el barroco prácticamente el contorno está completamente difuminado, diluido, y lo que predomina es el interior de color y luz. Y por lo tanto la pincelada es menos detallada, es mucho más larga y mucho más flexible. De hecho, casi algunos artistas en el barroco podrían considerarse hoy en día impresionistas, en cuanto a que eran
digamos, la superposición de manchas muy evidentes en algunos casos que creaban digamos, el efecto tridimensional, el efecto natural que querían conseguir. Y dentro, y voy a solo citarlo rápidamente, dentro de este estilo podríamos clasificar tres corrientes diferentes dentro de unos artistas muy concretos. En primer caso hablaría de Caravaggio. El Caravaggio es el maestro del claroscuro, es la persona que mejor trabajó los contrastes de luces y sombras, y utilizaba una técnica mixta, utilizaba el óleo, utilizaba el temple, pero Caravaggio era más aventurero, y en sus cuadros, en sus lienzos también incluso metían resinas, incluso ceras. Por lo tanto, eso, y a nivel de restauratorio, son cuadros que nos han llegado con más complicación. Y Caravaggio fueron de los primeros artistas que utilizaban digamos, técnicas de fondo oscuro. Eso quiere decir que no pintaban sobre blanco, sino pintaban directamente sobre todos muy negros y en algunos casos bastante oscuros. Por lo tanto, esos tonos intermedios, vamos a llamarlos así, ni eran negros ni eran blancos, esos tonos grises lo ayudaban para que las luces, digamos, las zonas claras no necesitaba trabajarlo mucho, ya que partía sobre un tema neutro, y las zonas oscuras enseguida, aplicando alguna capa, ya conseguían esos tonos oscuros, ¿vale? Y fue un pintor que desarrolló muchísimo las técnicas de la veladura, y utilizaba unos blancos que eran unos blancos de plomo, un blanco que se conseguía del plomo, que eran unos blancos muy intensos con una capacidad de cubrición enorme, pero hoy en día están prohibidos porque son altamente tóxicos. Dentro del barroco tendríamos otra escuela representada en este caso por Velázquez, nuestro don Diego Velázquez, uno de los artistas más universales. Bueno, pues aparte de que este artista barroco tenía un dominio del control, un control enorme de lo que es la técnica, era un artista que también mezclaba el óleo y el temple. El óleo era, digamos, su herramienta principal, pero para algunos retoques, para algunas pinceladas, una vez acabado ya su obra, también añadía pinceladas de temple para darle un brillo, sobre todo un color que en sí el óleo no es capaz de dar. Su técnica era mucho más fluida, menos detallista que por ejemplo Caravaggio, y sobre todo mucho más empastado. Digamos, eran obras en las que digamos, trabajaba con mucho más material, y en el que como controlaba tanto la técnica, no necesitaba diferentes capas superpuestas, sino que la primera capa que daba ya era la pincelada definitiva. Digamos, habilidades solo reservadas para grandes maestros. Entonces, esta pincelada en Velázquez era bastante más denso y más cubriente, y por lo tanto era un trazado más espontáneo, más suelto, y normalmente trabajaba las veladuras, las diferentes matices, pero en húmedo. O sea, él no trabajaba con una pincelada ya seca y aplicaba la veladura encima, sino que era muchísimo más rápido, por lo que normalmente los diferentes contrastes y las diferentes tonalidades las trabajaba no en la paleta, sino directamente sobre el cuadro en fresco. Y la otra vertiente que hemos hablado del tenebrismo lo representa Rembrandt. Rembrandt era un maestro holandés en el que lo que él buscaba era el efecto de claros y oscuros, pero muchísimo más que Caravaggio. Entonces, él directamente pintaba los cuadros de negro, para empezar, un tono muy oscuro, y todo lo trabajaba sobre
ese fondo. ¿Qué es lo que conseguía? Pues que sus cuadros, sobre todo temáticas religiosas y místicas, eran muy oscuras, muy tenebristas, muy sombrías, que potenciaban no solo su habilidad técnica, sino ese tenebrismo que quería conseguir en sus temáticas. Y era un artista en el que trabajaba la pincelada muchísimo más gruesa, tanto es así que utilizaba la espátula. La espátula es una técnica en la que, digamos, la materia es la que predomina y lleva muchísima más carga de pigmento. Inclusive, digamos, los estudios se han visto que trabajaba incluso con los dedos. O sea, él cogía la espátula o cogía el pincel muy cargado de pintura, lo aplicaba directamente y lo extendía, lo repartía, incluso mezclaba con los dedos directamente sobre el lienzo. Todos unos artistas. Bueno, pues aquí está un poco la parte teórica de este curso, y ahora vamos a pasar un poco a la parte práctica, que vamos a insistir sobre el tema de las sombras. Lo prometido es deuda. Os comenté que os iba a dar otra clase sobre tema de sombras. En este caso va a ser sombras y luz. Evidentemente no existe la sombra si no hay luz. Entonces he preparado este pequeño stand con esta manzana tan suculenta y jugosa del frutero de mi casa y la he colocado aquí. Pero ¿qué es lo que falta? Pues falta evidentemente la luz. Pues vamos a encender el punto de luz, el foquillo, y aquí lo tenemos. Entonces he cogido una manzana porque tiene una pequeña superficie brillante y nos ayudará a entender las diferentes partes de un elemento iluminado, ¿vale? Para que lo entendamos. Evidentemente aquí tenemos la luz, el punto de luz más intenso de nuestra composición. Está justo enfrente de donde lo hemos colocado la fuente de luz y será un punto brillante, ¿vale? Este punto brillante crea muchísima sensación de volumen, ¿vale? Evidentemente en la parte opuesta tendríamos la zona más oscura, ¿vale? Bien, esto sería la sombra, la propia sombra, que sería esta zona. Bien, lo que yo intento con este ejemplo es que veáis, aquí quizás se ve demasiado, es que justo en el borde del objeto tridimensional que está iluminado suele tener siempre una luz reflejada, siempre. Esa luz reflejada será mayor si la superficie que tenga la pared o el ambiente en general, el fondo, esté más o menos iluminado, sea más o menos mate. Entonces, como en este caso el fondo está muy cerca del objeto y además es blanco, la luz reflejada es bastante grande. Si os fijáis, es casi toda esta zona. La zona más oscura de la manzana la tendríamos aquí. Sin embargo, toda esta zona, que teóricamente está justo en el sentido contrario de la luz, tendría que ser la zona más oscura. Pues no, la zona más oscura es esta, porque no está reflejado, no hay reflejado nada aquí. Entonces, siempre tenéis que tener en cuenta que un objeto tridimensional que esté iluminado en un sentido, en el otro, la zona más oscura no está justo en el borde, que tendemos siempre a pintar de negro, lo más oscuro justo al borde, sino que está un poquito separado de lo que es el borde. Por lo tanto, la zona más oscura la tendríamos aquí y la zona, lo que se llama luz reflejada, sería justo aquí el borde. En este caso es bastante más ancho porque el objeto que hemos elegido tiene un cierto brillo, lo que es la piel de la manzana, el fondo está bastante cerca y además en este caso está blanco. Bien, todo esto sería la sombra proyectada. Evidentemente cualquier objeto con una iluminación tan fuerte como esta tiene una sombra proyectada, pero aquí le pasa lo mismo que el objeto. En la sombra proyectada, si está el objeto completamente separado, será una sombra más o menos marcada y definida, pero en este caso hay una
sombra reflejada. Esta sombra, en la zona más oscura, está aquí, que además coincide con el brillo. He puesto precisamente la manzana en una mesa que es un espejo, es una mesa de cristal blanquecina, para que veamos incluso el reflejo de la manzana. Bueno, pues en este caso la zona más oscura será la intersección del reflejo con la sombra proyectada, y en toda esta zona le pasa lo mismo que le pasa aquí. Aquí tendremos una zona un poco más oscura, y sin embargo, si veis aquí, tenemos una sombra más clara, que es el reflejo del papel del fondo con la sombra. Por lo tanto, en esta misma sombra tendríamos tres puntos con diferentes tonalidades: la intersección del reflejo, la sombra proyectada y la sombra reflejada. Y vuelve a pasar exactamente lo mismo. Esta manzana tiene una proyección en la pared. Bien, pues si os fijáis, y parece como si fuera un halo divino, la zona más oscura es esta zona de aquí, porque está más alejada del objeto, porque el objeto además refleja. Entonces, si veis toda esta parte de aquí, tiene una especie de halo luminoso que no es otra cosa que, imaginaros lo que hace la luz. La luz viene de aquí, refleja en el papel, se proyecta en la manzana, y la manzana proyecta otra vez el reflejo, y lo que vemos aquí es el brillo, la luz proyectado de la manzana después de haber sido rebotada. Entonces, viendo todos estos matices de lo que sería luz, la sombra propiamente dicha, la luz proyectada, la sombra proyectada y la luz reflejada y el reflejo, todo esto vamos a intentar dibujarlo. Pero aquí quizás es un ejemplo, es un ejemplo más complicado o más sofisticado que otros que podría haber puesto. Pero aquí lo importante es que el punto de luz prácticamente en todos los objetos, aunque sean muy mates, lo tendremos, una zona con un punto de luz importante, una zona alrededor que será la zona más iluminada. Hay que obviar que la manzana tenga textura y que tenga un color. Aquí estamos hablando solo de luz y sombra, ¿vale? Tendríamos la luz, una luz continua a ese punto de luz, la sombra, sombra reflejada, sombra proyectada y luz reflejada. En este caso, además, tenemos también el reflejo. Pues bueno, teniendo claro que siempre la zona más oscura no está en el borde perimetral del lado contrario de la luz, sino que está siempre en esta zona. Bueno, aquí lo veis, incluso esta zona de aquí no está tan oscura como esta, porque la mesa también refleja una luz. Por lo tanto, el punto de luz más oscuro sería aquí, tendríamos una zona más gris en esta zona de aquí abajo y una zona gris en esta zona. Si logramos sacar estos matices, conseguiremos un efecto tridimensional enorme. Pues vamos a ponernos a ello. Bueno, chicos, pues vamos a ponernos a dibujar el mismo motivo, la manzana que hemos hecho la prueba de la iluminación. La coloco aquí abajo para que se vea reflejado. Y bien, vamos a empezar diciendo que evidentemente primero hay que hacer un dibujo preparatorio. Aquí lo aconsejable sería coger un 2H, 1H, o si queréis podéis empezar con el HB, que sería el intermedio. Bien, entonces vamos a hacer el encajado, que eso ya hablaré un día al respecto sobre encajados, y vamos a hacer una manzana. Como veis, estoy cogiendo el lapicero, cuanto más arriba más delicado iré, cuanto más cerca de la punta más apretaré. Por lo tanto, aquí al principio, como lo hago simplemente mascando un poquito
a base de darle golpecitos, pelitos, que luego no pasará nada, y mucho más en un dibujo como este, que es un dibujo más o menos lo que sería un boceto, pues con darle golpecitos sería más que suficiente. Bueno, vale, entonces aquí ahora dibujaríamos la sombra proyectada, o sea, lo que sería el reflejo, mejor dicho. Tendríamos el reflejo aquí. Vamos a dibujar, para hacernos una idea, lo que sería el borde de la pared, y aquí tendríamos que arrancar ya la sombra proyectada, que vamos a llevarla hasta aquí y aquí. Bien, según voy dibujando, ¿vale?, os voy a ir dando una serie de indicaciones. Este ejemplo, este trabajo, junto con la explicación que os he comentado en el vídeo, es simplemente para que veáis cómo funciona en un objeto tridimensional lo que sería la luz principal, la sombra proyectada, la luz proyectada, el reflejo, para que veáis cómo funciona. Bien, entonces, una vez que tenemos más o menos definido ya la manzanita, que aquí da igual lo que es la forma, porque no nos importa bien poco si nos queda bien la manzana, vamos a empezar a sombrear. Bien, hay diferentes técnicas aquí. Aquí hay gente que empieza con los tonos medios. Siempre hay que empezar, y sobre todo en un dibujo de sombras, siempre hay que trabajar por empezar con las sombras. Entonces, lo más prudente sería empezar con un tono medio, que empezaríamos a trabajar con un 2B. Pero eso es para ser prudentes, pero para cuando se requiera hacerlo un poco más rápido, lo ideal sería directamente ir a la sombra más oscura. Como os expliqué, la sombra más oscura, ¿vale?, la tendríamos, aquí tendríamos, vamos a dibujar lo que sería el brillo, y la zona más oscura lo tendríamos más o menos en esta zona y en esta zona. Entonces, esto casi es carboncillo, vamos a hacerlo muy sutil para que veáis que lo primero que yo acometo son las zonas más oscuras que tenemos en nuestro motivo. Como veis, estoy rayando, y la superposición de lo que serían las rayas es lo que hará que cree una sombra más densa. Esta zona es la más oscura, y según vamos cogiendo confianza en el dibujo, vamos marcándolo cada vez mayor. En este caso no me voy a poner un papel encima de la mano, ¿vale?, como siempre os digo, aquí encima de la mano, para evitar que manche, porque el motivo es bastante pequeño y pretendo que veáis el dibujo completamente. Vale, pues vamos a insistir un poco más, sobre todo en esta zona. Al empezar con las zonas más oscuras, lo que nos estamos forzando es que todo nuestro dibujo lleguemos a una densidad aquí, porque en ocasiones empezamos a hacerlo con los tonos medios más sutiles y nos va dando miedo a añadirle cada vez los tonos más oscuros. Entonces, si ya partimos de los tonos más negros, más marcados, pues directamente nos vemos obligados a que todo nuestro dibujo tenga al menos esa densidad. Vale, hemos marcado ya
las zonas más oscuras. Y con este mismo sin cambiar vamos a extenderlas un poquito más de esos puntos tan negros y densos que vemos en lo que es la manzana. Aquí, aquí. Bueno, dejamos lo que es el grafito, que en vuestro caso sería, pues, por ejemplo, un 3B o un 4B, esto estaría bien, y vamos a empezar ya a actuar. Vale, como os dijimos, o como yo os dije en el vídeo, digamos, la zona más brillante tendríamos aquí. Vamos a ir ahora a los tonos medios, a los grises. Vale, aquí pretendo hacerlo más suave y por falta de tiempo pues no puedo dedicarle mucho tiempo a los detalles. Vamos a intentar ir a las zonas más importantes. Aquí le vamos a dar primero una capa de gris continuo, como veis, sin demasiada sutileza. Aquí tendríamos, le damos un poco, que se me apaga el ordenador. Aquí, como veis, en esta zona es exagerado el reflejo que tiene. Pues evidentemente tenemos que respetar ese reflejo. Aquí tendríamos una zona mucho más oscura. De momento no voy a dibujar la sombra proyectada en la pared, y me voy a simplemente marcar la que hay en el suelo. Vale, pues vamos a seguir. Aquí tenemos una zona grisácea y vamos a respetar este borde perimetral para marcar ese brillo lateral que siempre os digo que hay. Bueno, yo aquí estoy marcando un poquito el borde perimetral. Siempre he comentado que un buen dibujante de dibujo realista, claro, artístico, no un dibujante de cómics, tiene que evitar este borde perimetral porque queda un poco feo, pero en este caso pues lo vamos a marcar y luego lo intentaremos disimular. Aquí vemos que también hay una zona bastante oscura y vamos a empezar a definir con la goma ese reflejo que vemos aquí, que lo he marcado un poquito más. Vale, pues sigamos. Esta parte es un poco más tediosa. Evidentemente no voy a representar la textura de la manzana, ni las manchas, ni nada, sino que me voy a limitar solo a lo que son las sombras. Evidentemente, si esto fuera una pelota, yo qué sé, de tenis, pues tendría unos dibujos. Si fuera una pelota blanca de corcho, de este blanco, pues no tendría absolutamente nada. Entonces vamos a solo dibujar las sombras y las luces del objeto esférico tridimensional, sin meternos en las texturas o los dibujos o lo que tuviera el objeto en sí.
Vale. Luego hay otra cosa que es importante decir. En ocasiones, no voy a mover el dibujo, que si no os perdéis, en ocasiones tenemos que inventarnos las sombras o no ser respetuoso con lo que vemos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el artista es el que manda. Entonces, si a mí me conviene en un momento dado, falsear una sombra, exagerarla, sacar un punto de luz, pues es lícito poderlo hacer, porque al fin y al cabo nosotros somos los artistas. Entonces es verdad que tenemos que buscar que sea algo más o menos acorde a la realidad. Pero por ejemplo, voy a daros un ejemplo de lo que estoy diciendo. Evidentemente, para que este brillo tenga más potencia, yo voy a exagerar el borde del brillo, aunque si veo la imagen no tiene un borde tan marcado, pero para poder digamos que a mí me ayude a contrastar, pues me conviene en ocasiones inventarme algunas sombras para digamos ayudarme a potenciar. De la misma manera pasa con este borde, ¿vale? Para que este borde con el fondo se contraste, y en este caso tenemos muchísimo una zona blanca, lo lógico es que esto tenga, porque la foto es así, o sea, la imagen es así, esto es más grisáceo y esto está más blanquecino. Entonces, pero me obligaría a sombrear toda esta zona. Entonces, como yo soy el artista y soy el que mando, y me ayuda a sacar un poco el volumen, porque siempre tengo que deciros que las sombras vienen hacia nosotros y las luces se van hacia atrás. Entonces, la idea es que aquí estoy exagerando la sombra que no existe como tal, para primero contrastarlo con el fondo y sobre todo para crearme el volumen. Bueno, pues aquí vamos a marcar. Aquí lo que voy a hacer es una zona muy oscura, que luego la potenciaré un poquillo más, que sería esto, una zona reflejada, dentro de esta zona reflejada un poquito más oscuro, y luego una zona más agrisada, más clarita, que sería lo que es el borde perimetral. Pero esta zona está un poco más oscura que esta y más que esta. Es como si tuviéramos 4 tonos. Gris, o sea, el borde gris, más oscuro, más claro, y el denso tan oscuro, que vamos a potenciarlo un poquito más. Como siempre os digo, si ya las líneas las hacéis un poco acorde al objeto esférico, pues ayudáis a dar el detalle de cómo era el objeto esférico. Si esto fuera un cono, sería de otra manera. Entonces yo aquí las sombras las doy en forma curva, adaptándome a la forma esférica de la manzana, para que me ayude a dar esa sensación. Las sombras no tiene forma, pero yo la doy para potenciar un poco la sensación esférica que tiene, en este caso, la manzana. Aquí tendríamos otro punto más clarito. Aquí voy a potenciar un poco más la sombra para contrastarlo un poquito más. Bueno, pues seguimos dibujando, se me acaban los comentarios. Aquí vemos como hay una sombra, una transición. Al ser la mesa
de cristal transparente, pues provocaba o ha provocado que tenga una reflexión de la sombra proyectada, que no es la típica sombra que nos encontraríamos por la calle. Vale, pues vamos a darle un poco más de densidad aquí, cambiamos al grafito o al 4B, 6B, lo que vosotros queráis, y vamos a meterle un poquito más de intensidad. Como la luz viene de aquí, aunque esto está reflejado, el punto más oscuro está aquí, y le vamos a potenciar esta sombra aquí un poquito más exagerada. Vale, seguimos con el 2B. Aquí tened cuidado de no apretar nunca, siempre lo comento, si apretáis muchísimo, al final no vais a conseguir poder, digamos, el grafito se va a resbalar, y sobre todo vais a conseguir marcar muchísimo el papel, y al intentar borrar, en el supuesto caso que intentéis borrar, os va a costar muchísimo si habéis apretado en demasía. Bueno, pues para potenciar ese brillo del borde, oscurezco, porque soy así de artista, oscurezco un poquito más este lateral y luego lo difumino. Bueno, aquí le estoy metiendo un poquito de lo que es la textura de la manzana para que nos ayude, o ayude al que lo está viendo, para que intuya lo que, digamos, la forma que tenía en esta parte de arriba. ¿Vale? Y de esa manera le meto algo más de gris que me ayudará a darle un punto de luz más fuerte a esto. Aquí le vamos a dar una zona de transición un poco más grisácea, para que esta zona quede más brillante, y la parte de abajo, por esta zona, como la luz viene de arriba, esta zona tendríamos que darle un poco más de gris. Bueno, sin querer dar mucho detalle, ¿vale? Aquí vamos a disimular esto un poquito, crear una sombra, lo limpiamos en la mano. Como veis, fijaros lo que ha provocado. Esto es un fallo mío, porque la goma que estoy usando está ya muy suada, ¿vale? Ahora me va a costar limpiarlo, pero no me cuesta nada reconocer que me equivoco. Vale, vamos a sacar aquí ese puntito de luz. Un poco más aquí del puntito de luz. Aquí también. Esto ha sido un fallo muy gordo, chicos, que va a ser difícil de solucionar, pero bueno, los fallos también nos ayudan a aprender, a mí también, el primero, por supuesto.
Le metemos un poco más de oscuro aquí, esto tan transparente no. Bueno, pues más o menos vamos a perfilar esto un poquito. La idea básica, que es la que yo quería tratar hoy, es simplemente de que veáis y podáis entender cómo funciona la luz y sus reflejos. En este caso, vuelvo a repetir, lo que sería la luz, una zona de transición, la zona más oscura, una sombra proyectada. Bueno, esta sería la sombra proyectada, esta sería una luz reflejada y lo que sería el reflejo. Entonces, yo sigo aquí trabajando con mi dibujito y nos vemos en la próxima clase y espero que os haya servido y os hayáis aprendido todos los entresijos de las luces y las sombras. Muchísimas gracias y espero veros en el próximo curso.